Y vamos a andar de casa en casa, de iglesia en iglesia, en los mercados, en los andenes, en los barrios, en las comunidades, en todos los espacios familiares, laborales, educativos, comunitarios, hablando de la paz, de la reconciliación y de los derechos. Ese es nuestro mensaje. Predicando a tiempo, fuera del tiempo. A tiempo y fuera del tiempo. Vamos en el bus y entonces le preguntamos al pasajero del bus cuánto vale el pasaje de bus. ¿Cuánto vale? Y hace un año cuánto valía. Y hace 3 años cuánto valía. Y hace 7 años cuánto valía. Eso se llama restitución al derecho al transporte. Ahí vamos. En el bus y vamos hablando. Vamos a la pulpería y le preguntamos a la señora de la pulpería, doña Nelka, ¿cuándo fue la última vez que se fue la luz? ¿Se fue la luz en esta semana? ¿Y la semana pasada? ¿Y hace un mes? ¿Y hace 2 meses? Eso se llama restitución al derecho al acceso a la energía eléctrica. Hoy tenemos luz eléctrica de forma permanente. Antes, apagones constantes, sistemáticos, permanentes, de 8 horas, 10 horas. Entonces, en esa cotidianidad vamos a estar constantemente hablando de los derechos humanos y de la paz. Derecho a una educación gratuita. Derecho a una educación gratuita. Antes, cobro en las escuelas. Cobro por la prematrícula, cobro por la matrícula, cobro por la mensualidad, cobro por los boletines, cobro por los certificados de notas. Eso era antes, en el gobierno de doña Violeta, en el gobierno de Alemán, en el gobierno de Bolaños. Hoy, gratuidad de la educación, 0 cobros. Todos los servicios educativos son gratuitos. El ingreso, la permanencia y la promoción en las escuelas es gratuito. Gratuito en la educación preescolar, gratuito en la educación primaria, gratuito en la educación secundaria, gratuito en la educación técnica, gratuito en la educación universitaria. Antes, colegios insalubres, deteriorada la infraestructura, sin recursos metodológicos, pedagógicos. Hoy, escuelas bonitas, escuelas limpias, escuelas verdes, centros educativos con dotación tecnológica, centros educativos con ambientes escolares dignos, escuelas con agua potable, con energía eléctrica, con servicios higiénicos, con alimentación, con la merienda escolar. Entonces hoy tenemos una educación gratuita, de calidad, pertinente, incluyente. Entonces eso es lo que vamos a anunciar. Y le vamos a preguntar al vecino cuánto le cobraron este mes por tener a su hijo en la escuela. ¿Cuánto? Nada. La educación es gratis. ¿Y hace un año cuánto? Nada. ¿Y hace 5 años cuánto? Nada. En estos 13 años de gratuidad de la educación. Y lo mismo vamos a hacer con el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho universal, un derecho inalienable, intransferible, inviolable. Pero vamos a recordarle al pueblo que de 1990 al 2006 la salud fue convertida en una mercancía porque crearon áreas privadas en los hospitales públicos y podían tener una atención de salud solamente quienes podían pagar. Tenemos que recordarle al pueblo que durante 3 administraciones de gobierno
se tenía que pagar por los exámenes de laboratorio, por los exámenes de sangre, por cualquier tipo de atención se tenía que pagar. Y tenemos que recordarle al pueblo que para recibir una atención en salud tenía que llevarse a los hospitales los requerimientos para poder recibir una atención. Es decir, si alguien se iba a operar, tenía que llevar la sangre, la sábana, las almohadas, las chinelas, el hilo, las agujas, el suero, absolutamente todo. Si no, no recibían una atención médica. Si no, no le hacían la operación. Hoy en día se cumple lo que dice la Constitución Política de la República de Nicaragua. Hoy la educación es gratuita. No se cobra absolutamente nada en los hospitales, en los centros de salud, en las unidades de salud, para recibir un examen, para recibir un tratamiento médico, para recibir medicamentos, para ser sujeto de una operación. Y hoy en los hospitales se hacen todo tipo de operaciones, con tecnología de punta, con equipos médicos nuevos. Se han construido en estos 13 años 20 hospitales y están en proceso de construcción unos 18 hospitales aproximadamente. Entonces tenemos una red hospitalaria nueva y por otro lado hay una gran cantidad de hospitales que han sido remodelados, reacondicionados, reestructurados, ampliados, para que el pueblo pueda recibir lo que manda la Constitución: salud preventiva, salud atencional, salud gratuita, salud de calidad, para todas las personas, sin discriminación alguna. ¿O acaso en los hospitales y en las unidades de salud se pide un carnet político para recibir una atención de salud? En los hospitales de salud y en las unidades de salud reciben atención sandinistas y no sandinistas, todo el pueblo. Estos derechos se respetan de forma universal, sin discriminación, sin exclusión, sin distingos de ningún tipo. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a anunciar, eso es lo que nosotros vamos a pregonar, eso es lo que vamos a proclamar a los cuatro vientos, en todos los puntos cardinales, en todos los rincones de este distrito. Vamos a anunciar que en Nicaragua se respete el derecho a la educación, se respete el derecho a la salud, se respeta el derecho a la seguridad alimentaria, se respeta el derecho constitucional a estar protegidos contra el hambre. Y tenemos que recordarle al pueblo que antes habían hambrunas. Recordamos las hambrunas, las recordamos en el norte del país, que la gente literalmente se estaba muriendo de hambre, las familias, los niños se morían de hambre, de inanición, de desnutrición, porque no comían, porque no tenían acceso a los alimentos. Hoy tenemos una constelación de programas de seguridad alimentaria, el programa El Bono Productivo, el programa Hambre Cero, el programa Patio Saludable, el programa de la merienda escolar, el programa de micronutrientes del Ministerio de la Familia. Hoy tenemos una gran cantidad de programas socioproductivos para que los campesinos, los productores, las familias tengan capacidades para generar alimentos. Es decir, son programas que potencian las habilidades económicas y que nos convierten en sujetos sociales, en sujetos económicos para superar la inseguridad alimentaria. Y hemos logrado reducir en más de 2/3 la desnutrición crónica infantil según la FAO, es decir, según el órgano de Naciones Unidas encargado de medir desnutrición. Y hemos logrado que el peso de los niños y la edad de los niños se corresponda con su proceso de crecimiento. La talla de acuerdo a la edad, el peso de acuerdo a la edad. Es decir, hemos mejorado sustantivamente los niveles de nutrición y de seguridad alimentaria en los niños, en las niñas, en las mujeres, en los sectores del campo.
reconocidos por los organismos internacionales. Eso es derecho a la alimentación, derecho a transitar, derecho a movilizarse, derecho a desplazarse. Hoy tenemos una cobertura de carreteras en el país y una interconectividad entre los municipios de las mejores interconectividades terrestres de América Latina. Se han construido 2.800 kilómetros de carreteras en 13 años. Es decir, en 13 años el gobierno de reconciliación y unidad nacional ha construido más kilómetros de carreteras de los que se habían construido en casi 200 años. Porque Nicaragua al 2006 tenía 2.500 kilómetros de carretera. Entonces, hemos construido más en 13 años que lo que se había construido en toda la historia. Y además de eso, se han rehabilitado el kilometraje que estaba construido. Entonces, eso es derecho a la comunicación terrestre, derecho a la movilización, derecho al desplazamiento, derecho de los campesinos, como decía Holman, a trasladar sus productos. Y ahora podemos ir a la costa Caribe en horas. En horas. Estamos en Bilwi, en Cucarajil, en Laguna Perla, en Bluefields, en horas. El mismo día salimos, hoy en la mañana, en la tarde, al anochecer, ya estamos en la costa Caribe de Nicaragua, tanto en la costa Caribe Norte como en la costa Caribe Sur. Antes eran semanas para llegar, o días para llegar a la costa Caribe, lugares donde solamente podía llegar por aire o por agua. Hoy podemos llegar por tierra, en horas. Esos son derechos humanos restituidos. Esos son derechos humanos materializados, concretizados. Entonces, esa es nuestra labor. Nuestra labor es anunciar que los derechos de la niñez hoy son una realidad a través del programa Amor, que tiene 8 ejes: atención a la niñez en situación de riesgo, atención a los niños con discapacidad, lucha contra el trabajo infantil, atención a los niños que sus padres son personas privadas de libertad o están privados de libertad, la atención a los niños cuyos padres son personas con VIH. La línea número 6 tiene que ver con programas de seguridad alimentaria. La línea número 7 tiene que ver con atención a la niñez con discapacidad. La línea número 8 tiene que ver con protección a los niños que están en una situación de desamparo. Y la línea número 9 tiene que ver con atención y protección a los más chiquitos y chiquitas, a los que están entre los 0 y los 6 años. Es decir, hoy tenemos una estrategia, un programa de atención integral, multidimensional para los niños y las niñas. Esos son derechos restituidos. Y la mujer, ya Holman nos hablaba de la restitución de los derechos de las mujeres. Hoy la mujer es sujeta política. Hoy la mujer tiene poder de decisión. Hoy la mujer es ministra, es alcaldesa, es concejala, es diputada, es jueza, es magistrada, es vicepresidenta de la República. La mejor vicepresidencia en la historia de Nicaragua la tenemos hoy. Una mujer inteligente, sapiente, sensitiva, que está pendiente de todos los temas. Entonces hoy en Nicaragua el poder público, el poder de decisión en todas las dimensiones del Estado tiene rostro, sentimiento, pensamiento de mujer, inteligencia de mujer. Esos son derechos restituidos. Nunca antes en la historia de Nicaragua habíamos tenido tanta participación de mujeres en todos los espacios estatales. Derechos de las personas adultas mayores. Y aquí tenemos a Alma, que es una lideresa, pionera, campeona de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Y podemos decir, antes, en los 90, le robaron
le quitaron la pensión reducida a las personas adultas mayores, que había sido un derecho conquistado en los años 80. Y las personas adultas mayores demandaron que ese derecho fuera restituido, y el presidente de la República, el comandante Daniel, escuchó esa petición fundada en derechos, ese reclamo fundado en derechos, y se restituyó a través de un decreto presidencial la pensión reducida. Las personas adultas mayores que con 250 cotizaciones mínimas pudiesen tener esta pensión. Y luego el movimiento de adultos mayores solicitó de que no solamente estuviese en un decreto presidencial, sino que estuviese en una ley. Y yo tuve el gran honor, el gran privilegio de estar en ese momento en la Asamblea Nacional. Y si digo algo, Alma, si digo algo que no es cierto, Alma me dice que estoy diciendo si acaso, ¿verdad? Y el movimiento de las personas adultas mayores, la Unión Nacional de los Adultos Mayores, la UNAM, llevó a la Asamblea Nacional la propuesta de iniciativa de ley. Y aprobamos esa iniciativa tal y como la redactó el movimiento. No le quitamos un ápice, una letra, una coma, no le quitamos. Eso se llama democracia, eso se llama participación del pueblo, eso se llama el pueblo presidente, eso se llama el pueblo legislador. La aprobamos en la Asamblea Nacional y ahora es ley de la República, la pensión reducida. Y no nos cansaríamos aquí con William, no nos cansaríamos aquí con Anielka de hablar de tantos derechos. Cobertura de energía eléctrica, 98% de cobertura de energía eléctrica. Antes teníamos 53% de cobertura de energía eléctrica. Hoy somos un país luz. Antes éramos un país en oscuridad. Hoy un país luz. Luz desde el punto de vista espiritual y luz desde el punto de vista material. Somos un país bendecido. Somos un país con vacunas disponibles. Somos un país que tiene un sistema de salud preventivo e integral. Y voy a aprovechar estos minutos para hablar un poquito del coronavirus. Tenemos que hablar de este tema, porque hay muchas mentiras que se están diciendo. Primero, tenemos que decir que el gobierno de reconciliación y unidad nacional está tomando todas las medidas para prevenir y para atender el fenómeno mundial del coronavirus. Nuestro gobierno tiene un protocolo de prevención y de atención integral frente al fenómeno del coronavirus, que está redactado y se está aplicando de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, OMS y OPS. Y esos organismos internacionales con presencia in situ, es decir, con presencia en Nicaragua, han certificado, han verificado, han palpado que se están aplicando todas las medidas educativas y preventivas frente al coronavirus. Esto lo han declarado públicamente los representantes de estos organismos internacionales de la salud. También se están desarrollando un conjunto de acciones educativas desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, dirigido a los niños, a las niñas, a los padres de familia, a los líderes comunitarios, al cuerpo de docentes, las consejerías de las comunidades educativas. Las comunidades educativas del país están participando en este proceso de educación y aprehensión de actitudes y de medidas para evitar el coronavirus. Se están tomando todas las medidas en los puestos y lugares fronterizos, en las zonas limítrofes, en el norte, en el sur,
en los puertos, en los aeropuertos de Nicaragua, es decir, en tierra, en agua y en aire, se están tomando todas las medidas preventivas para que el virus no entre a Nicaragua. Y hasta este momento solamente tenemos un caso. O sea, somos el país con menos afectación en toda América Central. Y Dios primero, esa protección divina continúe. Y estamos seguros que así va a ser. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nuestros líderes espirituales nos han estado acompañando. Agradecemos a los pastores, a las pastoras que están aquí en esta actividad y que están siempre con nosotros. Muchas gracias por sus clamores, por su intercesión, por sus ayunos, por su oración, por la unción que le han hecho a este país, de que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Nosotros estamos confiando en esa palabra de protección divina. Nosotros no le deseamos mal a nadie, pero ya hay países ricos, países poderosos, que tienen miles de casos. Ya en China está controlado el coronavirus, pero hay otros países en Europa y en América del Norte que ahí hay una gran cantidad y que el sistema de salud tiene complicaciones, y nosotros tenemos un sistema de salud que está preparado. Todas las unidades de salud, hospitales, centros de salud, puestos de salud están preparados. Y gracias a Dios también tenemos la bendición del pueblo y el gobierno de Cuba, que según los organismos internacionales, el modelo de salud cubano es uno de los mejores del mundo. No solamente es el mejor de América Latina, sino uno de los mejores del mundo, y tenemos en nuestro país la presencia de una brigada de médicos cubanos que nos están acompañando. Una brigada multidisciplinaria de infectólogos, de epidemiólogos, de médicos y médicas en diferentes disciplinas que están fortaleciendo las estrategias de nuestro Ministerio de Salud para fortalecer todas las acciones que se están desarrollando. Y en un dado caso, si se presentaran otras situaciones, además del único caso que tenemos, pues ya tenemos todas las condiciones médicas, medicinales, preventivas y atencionales para actuar de forma oportuna y salvaguardar la vida y la integridad de los nicaragüenses, igual como se ha hecho con otras epidemias que han pasado, porque no es la primera epidemia que pasa por América Central. Por aquí ha pasado la influenza, por aquí ha pasado el dengue, por aquí ha pasado el chikungunya, por aquí ha pasado el Zika, por aquí ha pasado el H1N1, y Nicaragua, de todas esas epidemias, ha sido el país menos afectado. Entonces tenemos la fe en Dios, como decía nuestra vicepresidenta de la República, nuestra vicepresidenta constitucional, la compañera Rosario Murillo. Ella está todos los días sistemáticamente informando sobre la situación de salud del país. Y todas estas medidas, pues ella las ha estado comunicando día a día. Nosotros tenemos que seguir la información oficial. No nos dejemos manipular, no nos dejemos engañar ni confundir por la desinformación y por las noticias malintencionadas que circulan en algunos medios de comunicación y en las redes sociales. Tu teléfono, permíteme un segundito, te mandé un mensaje. Bueno, vamos a cerrar recordando las medidas que ya sabemos, las medidas para prevenir el contagio
del coronavirus. Las medidas para evitar el contagio, y queremos decirlo desde aquí, desde las comisiones de reconciliación, paz y derechos humanos, desde las comisiones de reconciliación, paz y derechos humanos que tenemos presencia en todo el territorio nacional, nos comprometemos a pregonar y a divulgar todas las medidas de salud, todas las medidas preventivas y educativas para evitar el contagio del coronavirus. Número 1, el lavado de manos. Lavado de manos abundante con agua y jabón, por lo menos 25 segundos, mínimo. Los niños, las niñas, las mujeres, los adultos mayores, todos los miembros de la familia, a lavarnos las manos con agua y jabón de manera permanente, constante, todos los días y varias veces, muchas veces a lo largo del día. Medida número 2, si vamos a toser o si vamos a estornudar, vamos a utilizar pañuelos o toallas desechables. O bien, si vamos a estornudar, pongamos el codo, la nariz en el codo, ¿no? De esa forma. También la línea o la acción número 3 es que no nos vamos a automedicar, no nos vamos a autorrecetar medicamentos, porque hay algunos medicamentos que más bien agravan la situación. Número 4, si se presenta algún síntoma como tos, estornudo, calentura o fiebre, vamos a acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana. Gracias a Dios, en Nicaragua tenemos muchas unidades de salud, centros de salud, puestos de salud, unidades clínicas, unidades de salud móviles que andan en todos los barrios y las comarcas. Entonces vamos a acudir a ellas en caso que se presente alguna situación. Así que vamos a seguir todas estas recomendaciones que son necesarísimas para que podamos mantener nuestra situación de salud protegida, nuestra situación de salud garantizada. Bien.